de los albores del espacio y tiempo. Estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y muchos temas que a un buen fanático pudiera interesar. Cruzando dimensiones llegan hasta tus oídos. sus locutores Jovito, Gaudí, Delagun, bienvenidos a escuchar a los Monjes Fanáticos. Hola amigos, estamos en un nuevo especial de Monjes Fanáticos. ¿Cómo estás, Gaudí? Súper. Viniste de superhéroe. De Chapulín. Bueno, le mandamos un gran abrazo a Delagun, que se encuentra de viaje. No sé si va a volver con algún simbionte. ¿Qué es el programa de hoy? Sí, hoy día este programa especial va a ir en honor a nuestro señor Delagun. Así que tenemos a Max en los controles que nos va a estar cooperando, así que... ¿Cómo están, chiquillos? Hola, Max. Hola. ¿Te gusta Venom? ¿Me gusta Venom? Sí. Es que estoy viendo algo aquí, así que continúa. Dele nomás. Bueno, vamos a hablar hoy día de Venom, que vamos a tomar la parte de los cómics. El origen de Venom tiene varias alternativas. Los cómics han ido variando un poco. Nosotros vamos a tomar una, que es la que nos hace más sentido, y vamos a hablar un poquitito de lo que es el personaje y qué se viene para la película como preliminar. La idea es que se preparen. Se viene. ¿Cuándo estrenan esta película? El día jueves aquí en Chilito y más o menos miércoles y viernes en algunos otros países. Así que viene la primera semana. Bueno, como ya verán, Venom es un personaje de Marvel. Todavía no sabemos qué tan dentro del Marvel Cinematic Universe va a estar. Habían unas dudas de que podría aparecer el Peter Parker de Tom Holland. Con eso lo meten dentro del MCU como al ladito, como camuflándolo un poco. Inicialmente el CEO de Marvel había dicho que no, que estaba fuera, pero recordemos que hay un tema con Sony, que es el dueño de los derechos de todo lo que es Spider-Man. Pero vamos a ver qué se viene. Oye, ¿y este sería el Tom Holland adolescente? Sí, el Spider-Man chiquitito. Sí, ahí hay una disonancia un poquitito con la historia de Venom, porque el Spider-Man es muy juvenil para este Venom tan adulto. Aunque nunca dicen que Eddie Brock y Peter Parker tengan la misma edad, pero hay una diferencia importante. Es un teenager. Es un teenager, sí. Ah, ok. Es como sí, un programa para millennials. Claro, es como el Spider-Man para millennials, sí. Bueno, este personaje fue creado por David Michelinie, que dibujó, o sea, que guionizó gran parte de las historias de Venom, y el artista canadiense Todd McFarlane. ¿Ya? Este es el creador de Spawn. ¿De Spawn? Sí. Ah, mira tú. Sí, de hecho, Spawn es muy similar a Venom en muchas características que tiene, y tiene que ver porque Todd McFarlane, perdí una antena, que era quien dibujó a Venom, ¿ya? Quería hacerse con el control del personaje, pero obviamente que a pesar de que peleó bastante, porque este tipo es un buen ilustrador, pero a nivel de derecho pelea bastante, porque él sabía que todo lo que tenía relación con Marvel no tenía control, pero trató igual de hacerse con Venom. Oye, como no pudo, se fue con Spawn. Ah, ya. Pero Venom, entonces su papito Dios es el ratón Ricky Mouse. Ahora sí, pero con un acuerdo, porque el dueño de los derechos cinematográficos es Sony. Ah, ya entendí. Ahora entendí. Así que el acuerdo permitió que Spider-Man saliera en la última Avengers. Pero ellos son los creadores en el cómic. Pero hay una historia anterior a esa. Que hay, a principios de los 80, ¿ya? Un personajillo presentó una idea de un Spider-Man con traje negro, y Marvel le compró la idea por $200. Que tenía como un poquito más de porcentaje, que el traje era un poquito mejor. Sí, pero claro, ese traje era más poderoso, y le compraron la idea por $200, y de ahí de a poco se empezó a configurar en la idea de Venom. McFarlane, cuando quiso crear Venom como tal, primero lo iba a crear como una entidad que se unía a una mujer que había tenido un accidente por culpa de Spider-Man. Ah, sí. Que contaba la historia que iba pasando Spider-Man. Claro, el taxista se distrajo y atropelló a su marido. Claro, algo así era la primera idea. Oye, que después la descartaron. Y esto fue en los años 80. En los años 80.
Oye, una idea bien adelantada a sus tiempos. El de que una mujer sea la protagonista de los cómics, ¿o no? Claro, sí. Los personajes femeninos agarran más fuerza posteriormente, aunque ya tenemos el caso de, por ejemplo, Wonder Woman, que viene de mucho antes. Pero los personajes femeninos agarran más fuerza después. Y tenemos entonces que McFarlane finalmente cambia un poco la idea. Y en el cómic Secret War, donde nos presenta la primera vez que Spider-Man tiene el traje negro, viene el primer indicio. ¿Ya? Esta saga de cómic es un evento que se hace para venta de juguetes. Y Marvel obviamente toma la idea, entonces para vender más juguetes en un mismo cómic o en una misma saga, mezcla héroes y villanos, grandes héroes de Marvel y grandes villanos de Marvel. Cuatro Fantásticos, X-Men, el mismo Spider-Man y otros que están ahí. Y villanos tenemos a Doctor Doom, por ejemplo, y aparece Hulk también. Así que este villano que narra la Secret War, que es llamado el Todopoderoso o el Eterno o el Beyonder en inglés, rapta a héroes y villanos y lo hace combatir en una arena en un planeta en especial. Y dicen que para hacer dicho planeta sacó elementos de distintos planetas, y uno de esos elementos que rescató era un laboratorio donde se encontraba el simbionte Venom. Entonces Spider-Man, durante el desarrollo de este cómic, toma este simbionte creyendo que era solo un traje y se lo pone, y obviamente su fuerza sale aumentada, que era la idea original de Venom. Entonces, o sea, los juguetitos desde esa época Venom empezó a aparecer. Sí. Y finalmente era un Spider-Man color oscuro. Era un Spider-Man negro, sí, esa era como la única novedad. Por no ser racista. No, a lo que voy es que mucha gente le podría interesar que Netflix en este momento está sacando muchos documentales con respecto a los juguetes, a la industria de Toys That Made Us, creo que es un buen documental. Aparece lo de He-Man, las Barbie, donde uno se da cuenta que la economía es la que manda a hacer los juguetes, y por lo tanto es una súper buena idea tener un Spider-Man, total, pintarlo negro y que te aparezca un Venom. Es una muy buena idea. No, y además que, ¿cómo se llama? Te da una alternativa más de venta. Esto es un Venom de edición coleccionista. No, no, olvídate. No está pintado. Yo mismo voy a ir a agarrar Spider-Man y voy a hacer Venom. Voy a ir a Estación Central a venderlo. Bueno, y ahí aparece este traje. Bueno, ahí deben estar Spider-Man Venom. Me voy de acá. Aparece este traje entonces y le da más fuerza, obviamente, y después se revela que en realidad no es un traje mejorado, sino que es una entidad alienígena llamado, a futuro Venom. Ya es un simbionte en la cual conviven la mentalidad del simbionte y del huésped. Se alimenta de las emociones fuertes, entonces exacerba sentimientos que tiene el hospedante. Ya, por ejemplo, la adrenalina, el odio, la furia, el amor incluso. Pero se alimenta de esas emociones. Entonces por eso hace un Spider-Man un poco más brutal. Y obviamente que eso a Spider-Man le termina pasando la cuenta. Lo vimos también un poquitito en la película Spider-Man de Sam Raimi, cuando aparece este Spider-Man emo. Oye, pero el Spider-Man que aparece en esta historia, ¿es un Spider-Man también teenager o es un Spider-Man más adulto? Normal. Es un Spider-Man ya post-universitario. De hecho, parte de la historia en los cómics, estamos hablando del año 88 aproximadamente, ¿ya? Spider-Man está casado con Mary Jane. Entonces tiene problemas maritales. Entonces ya tiene problemas maritales y todo eso. Entonces, Spider-Man se termina separando de este simbionte, y el simbionte llega a Eddie Brock, un reportero que había obtenido fama por seguir el caso del Come Pecados, un asesino en serie, que empezó a investigar y empezó a llegar información, y él supuestamente descubrió quién era. Pero finalmente, en la historia, el dato de Eddie Brock era un copycat, digamos, un imitador del verdadero asesino, y Spider-Man revela que la fuente de Eddie Brock es falsa. Entonces lo deja muy mal parado. Lo tira al agua, pues, mala clase. Sí, pues entonces ahí él acumula un odio hacia Spider-Man. Y obviamente, como Venom o el simbionte se siente rechazado también por Spider-Man, se juntan que los dos odian a Spider-Man, ¿ya? Oye, dato bien ñoño, cuando chiquitito uno le enseñaban que era un simbionte.
¿Usted recuerda en las clases de biología el simbionte de las plantas? Se quiere poner científico, tele. ¿Qué es un simbionte? No me acuerdo. Yo repetí. Eran esos rhizodium, estos especies de hongos que se colocaban junto con la planta y que lograban sobrevivir. Son mutualidades que existen. Algunos casos pueden ser parasitarias porque dañan al hospedante, y en el caso de la simbiosis se habla de un huésped que se beneficia pero le entrega algo a cambio a su hospedante. Como en el caso de los monjes, yo he sido simbionte del señor. ¿Nos está aportando tus conocimientos culinarios? Él me entrega comida y yo le entrego... Hambre. Gaudí el simbionte. Para la próxima un traje negro. ¿Verdad? No, pero bueno, nos dentro puede de la tratar historia también, racismo. para tener algunos antecedentes generales de Venom, él logra, como por esporulación, liberar engendros o hijos de él. El primero es Carnage, que en el minuto en que Eddie Brock estaba preso con Cletus Cassidy, un asesino, Sí. Ingresa a la sangre de Cletus, y obviamente al encontrarse con un huésped que no tiene ninguna moral, que es un asesino y todo eso, se libera. Por ende, Carnage, o en el español Matanza, Hostias, tío, joder. es mucho más brutal y no tiene ningún código con Venom. Gas y gasolina. Y ahí obviamente va mezclando. Se vuelve muy popular este Spider-Man negro o Venom, y va adquiriendo fama. Pero pasa también con lo que está pasando con, por ejemplo, con Harley Quinn, que llega a ser tan popular que ya no lo quieren presentar tan como malo. Y ahí aparece un poco un cambio hacia una especie de antihéroe. Que como comentábamos también con los chicos antes, el héroe le importa el fondo, entonces todos los pasos para cumplir tienen que estar éticamente adecuados. O sea, no puede pasar a llevar a alguien o matar a alguien para un objetivo, aunque sea loable. ¿Y el antihéroe? El antihéroe le da lo mismo a todos los pasos porque cree que el fondo o el fin es tan importante que lo que pase por el intermedio no tiene importancia. Esa es como la justifica principal. los medios. El fin justifica los medios. Y como villano no te importa nada y el fin es que todos se mueran. Exacto. Qué simpático tu última descripción. Bonito. Que todos se mueren. Todos se mueren. Listo. Otro hijo que va a salir de Carnage, o sea, sería como el nieto de Venom, también para tenerlo como antecedente. ¿Pongo el video? Se llama... Sí, póngalo. Se llama Toxin, que también se transforma en un héroe, un poco más... Tenemos a Venom. Sí. Le sale Carnage y ahora Toxin. Le salió Toxin. Ya, Toxin se fusiona con Patrick Mulligan, un policía neoyorquino, y obviamente como un tipo con ética y que le interesa la ley, se termina volviendo un héroe también y aparece también en los cómics. ¿Ya? Estamos viendo un poco el trailer, ¿no? Los simbiontes son seres extraterrestres protoplásmicos y que forman un lazo simbiótico con otros seres que le entregan fortaleza y aumentan algunas características propias. ¿Ya? Oye, a mí me daría más. Y se alimentan de estos impulsos nerviosos, por eso les gusta la adrenalina y las emociones fuertes. Ya. Y dicen que esta raza extraterrestre poco a poco se va fusionando hasta hacer totalmente dependiente al organismo de este simbionte como una especie de droga, hasta dejarlo seco, que lo vamos a ver también dentro de la historia en un cómic vital y que también es importante para la película, llamado Planeta de Simbiontes, que vamos a avanzar un poquito más adelante. Entiendo. Pero también se supone que estos simbiontes van cambiando también a la gente. Exacerban algunas conductas. Se supone que si tú eres malo, obviamente que tu nivel de maldad y tu ataque van a ser mucho más brutales. Y si tú eres una buena persona, obviamente que va a tener más controlado el simbionte. Por eso Peter Parker se lo logró sacar y lo rechaza. Y Eddie Brock actualmente lo está moviendo hacia un antihéroe, que comete algunos desliz y es un poco brutal, pero lo mantiene un poco más a raya. Ya. Otro punto importante de los simbiontes es que tiene una nueva progenie derivada de la investigación de la Life Foundation, que es una organización que quiere obtener simbiontes para proteger a millonarios ante una catástrofe. Es una organización criminal, ya que Spider-Man un par de veces la rompe, digamos, y después ya es enemigo directo de Venom porque le interesa la capacidad que tiene de generar simbiontes. Y ahí aparecen varios casos como Latcher,
Scream, Fake, Agony y Riot, que son los 5 simbiontes, siendo la más famosa Scream, que es la simbionte femenina media amarilla naranja que aparece en los cómics. Mitch. Y la última evolución, que es una hibridación de todos los simbiontes, se llama Hybrid y la lleva Scott Washington en los cómics. Eso para darle un poco de contexto. Ahora, ¿con quiénes se ha funcionado el simbionte llamado Venom? Porque cuando se fusiona con Eddie Brock, el primer pensamiento es matar a... Spider-Man. Al Spider-Man. Al Mata profesor Araña. Mata al profesor Araña. Sí. Aplástalo. Sácale las patitas. Fue al baño y se encontró con el señor Araña. Ah, bueno, ahí... Ahí había un Tire la cadena, señor. Señor Venom tira la cadena y se va el profesor Araña. Oye, perdón, adelantándome a lo que vamos a hablar después de la película que viene este día jueves, comienza con la frase de estamos aburridos de los héroes. ¿Se han dado cuenta de eso? La primera palabra que aparece en el trailer. Hay muchos héroes. Hay muchos héroes, ya. ¿Faltan ahora los antihéroes? Estoy ¿O los chato. villanos? Sí. Yo creo que eso quiere implantar. Le mandamos un saludo a Belagun, que nos está escuchando ahí Allende los Andes. Tenemos Y a audio. Adolfo Galvez también le mandamos un saludo, que está pendiente ahí de nuestro especial de Venom. Sí, después de No te preocupes, Monje de Laguna, hablaremos también sobre nuestro actor favorito, que también hizo una actuación de Spider-Man. El chileno. Bastián Bodenhofer. Tenemos unos videos por ahí en YouTube. Sí, prohibido. Prohibido. Ya, Eddie Brock. Eddie Brock, ese es el primer huésped Juan Pablo, después que era de el todo Spider-Man. de los cómics. ¿Mm? Juan Pablo, que era el todo de los cómics. No tanto así. Mejorcito. Este es un reportero. Tiene, cuando ya le damos un trasfondo mucho más importante para transformarlo en antihéroe, es un joven que se quedó sin madre al nacer. Su mamá murió durante el parto, lo que obligó a su padre a ser muy estricto, poco cariñoso. Entonces Eddie siempre buscó la aceptación de su papá. Ya hay un cómic clásico del año 2008 que se llama Origen Oscuro, de Venom, y nos narra toda la infancia de Eddie Brock, cómo él miente y lo va validando para ser aceptado. ¿Ya? Se le pierde un gatito a una vecina chica y él misteriosamente lo encuentra, pero en realidad él lo había atrapado y lo tenía escondido. Él crea situaciones para ser aceptado. Sí, y a nivel deportivo también, porque tiene muchos logros, es un buen estudiante, pero su papá para él nunca es suficiente, porque estuvo muy encerrado en la pena de la muerte de la mamá. Entiendo. Y va a ser el punto clave el tema que comentaba de cuando descubre el tema del come pecados, cree que ha llegado una gran historia que le puede dar un premio y todo eso, y Spider-Man le desarma la historia. Hay que dejar de claro que Eddie Brock nunca quiso mentir en este punto. Te entrega como antecedente que lo había hecho a nivel de juvenil, pero él de verdad creía que su historia era verídica, pero Spider-Man se la rompe y lo termina descomponiendo anímicamente, pierde el empleo, su papá lo trata de mentiroso y ahí eso genera un cambio. Oye, lo presenta como una persona extremadamente católica, por ende cree que el suicidio no es una alternativa, pero se encuentra muy cerca de ese punto de la muerte cuando Spider-Man se deshace del simbionte, pone un campanario. Recordemos que a Venom lo daña el fuego y las ondas de sonido. Ya. Entonces el simbionte encuentra un buen huésped en Eddie y es con quien se fusiona mejor. Oye, a propósito, 1-0. Y también vamos a hablar de lo que te iba a decir. Este Venom, cuando Spider-Man se dio cuenta en esta historia de que le estaba boicoteando la historia, o él lo hizo por... No, lo hizo solo por mostrar a Spider-Man que descubrió el verdadero asesino. Nunca se interesó en dañar a Eddie Brock. Claro, eso, ya. Fue un daño colateral. Daño colateral. Buena película. Cosas que pasan. Sí. ¿Pasa qué cosas? Sí. Y aquí también después venimos cuando el tema de ¿qué pasa con Eddie Brock? En algún punto dentro de la historia de los cómics, ¿sí? Spider-Man termina salvando a la ex esposa de Eddie Brock, Anne Weying. Ya. Y ahí Eddie Brock fusionado con Venom, como que le dice, a ver, ojo, te perdonamos y vamos a ver la vida de otra manera. Y ahí deja de
de su interés de solo matar a Spider-Man, y es cuando se va a San Francisco y se empieza a transformar en el antihéroe que nos quiere mostrar la película. ¿Y por qué? Porque las ventas y el interés eran muy importantes, entonces ya mostrar a Venom como un gran enemigo, gran villano, que cada vez fallaba, ya no tenía mucho sentido. Porque efectivamente todas sus tratativas terminaban estúpidamente con Spider-Man venciendo, siendo que siempre te decían que era más poderoso, más fuerte, etcétera. Dentro de los cómics también tiene otros huéspedes, sí, como McGargan, que es el Escorpión, y obviamente que ahí tiene un desempeño bastante psicótico y es la parte más asesina de Venom. Es peligroso y cruel, hasta que obviamente McGargan vuelve a ser el Escorpión y él ya deja de estar como simbionte. Después otra asociación positiva fue con el Eugene Flash Thompson, soldado amigo de Peter Parker, sale también en la película nueva de Spider-Man, y ahí aparece una unión bien fructífica, porque Venom, que se transforma también ahí en el agente Venom, se vuelve miembro de varias entidades, los Thunderbolts, los Vengadores, e incluso es parte de los Guardianes de la Galaxia. Pero perdón, en la película, ¿cuál es este Eugene Flash? Uno de los amigones bacanes de Tom Holland, pero en la parte estudiantil. Ya. Y en la anterior era el que abacanado, que se trataba de engrupir a Mary Jane y que después sale con Felicia Hardy y todo. Ya. También hay una unión con Lee Price, que es un soldado, pero es un soldado que es levemente criminal. Y ahí también vuelve en esa época a ser el Venom despiadado y asesino de siempre. Y de hecho, Eddie Brock termina ayudando a Spider-Man y ahí finalmente recupera el simbionte. Inicialmente la idea era capturarlo y encerrarlo, pero Eddie tenía una segunda alternativa. Y al contrario, aquí por lo que cuentan, Venom es el que quiere hacer el bien. Sí, en el caso de Lee Price es Venom el que quiere volver con Eddie. Así que ya tenemos la conciencia y tenemos toda la historia que aparece en el planeta de simbionte, donde la entidad Venom en realidad era un desertor o un traidor de su raza. Su raza absorbía al huésped hasta que lo secaba, y luego se iba cambiando de planeta. Él quería crear una simbiosis equilibrada, a su manera, por supuesto, que eran muy malvados, pero a su manera quería no abusar del uso de la energía de su huésped, sino que mantenerlo vivo adecuadamente. O sea, un buena onda. Sí, o sea, dentro de todo un buena onda, porque ahí lo vais presentando como un antihéroe. Y nos está quedando una mujer. Sí, otros personajes importantes dentro de los cómics de Venom es Anne Weying, que en la película también aparece nombrada, y se supone que es el personaje interpretado por Michelle Williams, ya que lo estamos viendo ya en los trailers y todo. Sí, que aparece con Tom Hardy. Tom Hardy, sí. Vamos a ver algunos mensajes. Sergio Hernández, que le mandamos un abrazo, nos dice: Agente Venom era el matón de Spider-Man. Y también aparecía que le hacía bullying a Spider-Man. ¿Quién no le hace bullying a Spider-Man? El comentario por Flash Thompson de Sergio. Sí, pero ¿quién no le hace bullying a Spider-Man? Tom Holland me cayó bien en estas últimas versiones. ¿Sí? La versión de... ¿cómo se llama? De Andrew Garfield. Sí. De The Amazing Spider-Man. Ese también no es tanto bullying. El primero de todo... ¿No te gusta Tobey Maguire, de Sam Raimi? Es completamente bulliable. ¿Y el Spider-Man emo cuando tiene a ver? Es horrible. pero la caminada es un meme. Por lo que nos ha enseñado el señor Joguito, que sabe tanto de cómic, se supone que esa versión es una de las más parecidas al cómic. Sí, inicialmente sí. Bueno, estábamos hablando de Anne Weying por Michelle Williams, que tiene dos características. Aparece en la película, es la ex esposa de Eddie Brock en los cómics. Vamos a ver cómo la presenta acá, si recién la conoce o algo. Y también ella aporta algún minuto al simbionte y se transforma en Chi-Venom. Aquí es cuando Chi-Venom. Cuando los guionistas se matan los sesos.
Bueno, esos son los personajes importantes dentro. Oye, pero no conté. Ojalá que no aparezca esto en la película. Estoy leyendo la historia de Anne Whale. Sí, es bastante trágica. No quería hablar de esa parte. Sí. Pero Venom se une a ella porque estaba moribunda y después la separación ocasiona que se termine suicidando. ¡Ay, qué buena onda! Era la parte negra. En el cine no es primera vez que vamos a ver a Venom. Ya. Como ya conversábamos, este Spider-Man de Sam Raimi, que es la tercera, el personaje, la idea era que se metiera solo la idea original de Venom para guardarla para una cuarta película, pero el estudio presionó, ya que gran parte de la popularidad de Venom es de los años 90, ya fines de los 80 y los años 90. El personaje de Venom es súper importante, entonces lo querían meter como a de lugar por la película, lo cual ocasionó la pelea con el director y productor y no existió al final Spider-Man 4. Y aquí lo metieron un poco a la fuerza y está interpretado por Topher Grace, que ya lo habíamos visto en That 70 Show, y la gran crítica que tiene, además que no les gustó mucho la elección del personaje, era que cuando se transformaba en Venom era muy escuálido, o sea, igual que Spider-Man, era un Spider-Man negro pero interpretado por otro actor. Sí. Oye, de hecho ahí venían los primeros rumores de que él iba a ser el protagonista de la primera película de Venom en solo, digamos, y que también se canceló porque obviamente no le gustó. Topher Grace también tuvo su pasado terrible también con otro personaje que vimos en otro programa, en Depredador, como que los dos personajes no les fue muy bien. Sí. En Depredadors. En Depredadores. Eso. Claro. Le fue mal también el personaje. Esa es la tercera película de la saga donde aparecen en este planeta y son casados con el pianista. No. A quien le pregunte, no le gusta mucho este personaje. Y mi otra pregunta también va por el lado de los videojuegos. Sí, Sergio también nos dice que Venom le gustan los enfermos de cáncer. Mira tú. ¿Y por qué? Los mantiene a raya, o sea, va entregando un poco para sanarlo y todo. Aunque hay una parte en el cómic donde Eddie Brock se enferma por culpa del simbionte, porque a pesar de que no lo quiere matar como lo que hace su raza, inevitablemente le hace daño. Ya. Y ahí viene la historia del anti-Venom, que es una modificación de los poderes y que termina limpiando a Venom y después hace una simbiosis sana. Ahí es bien complicado, no me quise meter mucho en ese tema porque no quería enredar más la idea y sino que ya enfocarnos en qué nos van a mostrar en el cine. Esos son los antecedentes principales de la parte de los cómics. Y ya tenemos la película que hay. Tengo una consulta ante a los expertos. Por favor, consulte. Hablando de videojuegos, según yo, en los años 90 se hizo muy popular ya que Venom apareció en estas sagas de juegos de Street Fighter cuando se unió con distintos personajes. O estamos hablando con Capcom, pero versus Marvel. Y es ahí mi primer recuerdo de haber visto Venom. ¿Es así o en Estados Unidos el cómic era mucho más... llegó al mercado de videojuegos porque en los cómics era muy importante. Ah, ya, entiendo. Así que nos pregunta Juan Logan León si creemos que esta película va a tener éxito. Va a depender de cómo la traten, ¿ya? Nos han tratado de presentar todo el rato que es una película de antihéroes, una nueva versión de películas de superhéroes o de cómics, digamos. Si logra su cometido adecuado, mantiene la dosis adecuada de violencia, porque Venom es un personaje violento, y tiene una historia coherente, puede que sí. Yo le tengo fe por el director y el actor. Y creo que van a lograr una buena película. Está usando bastante humor negro también. Un poco retomando lo que dices tú de los videojuegos, Venom igual es un personaje importante que sale. De hecho, sale en la mayoría de los juegos de Spider-Man, incluyendo los de Lego. Sin embargo, no sale en este de Play 4 por un tema de que les dio susto de matar al personaje antes de la película. O sea, si en el Spider-Man 2 de Play, que va a salir Dios sabe cuándo, probablemente incluyan a este Venom que vamos a ver el jueves. Sí, Sergio nos dice que tuvo juego propio para la Super Nintendo. Mira tú. Exactamente. Sí, un buen aporte a Sergio. Dentro de la película, que se estrena este año,
Es dirigida, para darle unos datos para que se vayan preparando. El objetivo del programa de hoy día, amigos, es prepararlos para la película. Vayan fresquito. Recuerden que todos los datos de esto que estamos conversando, más los mejores cómics, en van a Wikipedia. estar en www.monjesfanáticos.com. Sí, ahí van a encontrar sí, toda la sí. información. www.monjesfanáticos.com. ¿Qué página estaba dando, señor Gaudí? Perdón, ¿cuál di? No, está bien, está bien. Ah, no, Pensé que le iba a dar di otra. Una cochina. Sí, di una de que la información tú la puedes cambiar todos los días. Ah, una de Wikipedia. Voy a colocar Venom, la película, protagonista Bastián Bodenhofer. Oye, el Está director dirigida- es de una gran película que a todos nos gusta. Zombieland. Zombieland. El director se llama Rubén Fleischer. No tiene un gran catálogo, pero sí tiene un buen desempeño con esta película que se llama Zombieland, que ya se comprometió a la segunda parte con los mismos actores. ¿ya? Sí. Y dentro del reparto también entonces tenemos a parte importante, la elección de un buen Venom. Y creo que aquí le achuntaron, no sé si los fanáticos van a estar de acuerdo conmigo, con Tom Hardy. Ya venía de un Batman, de The Dark Knight Rises, pero ha demostrado su calidad actoral en otras películas en realidad. Y como de Badass también. Así que a mí no me gusta tanto el Bane de este Batman de Nolan. Con respecto a Tom Hardy, no recuerdo dónde lo vi o dónde lo escuché, pero se habla que su gran poder de actor no se basa en sus voces, no se basa en su físico, sino que se basa en su mirada. Sí, por Y eso por esa siempre Nolan razón- le tapa la boca. Y no es chiste, ese era el punto. Si ustedes van a verle la cara cuando está hablando de esta manera, Como Bane. y el director, que si mal no recuerdo, el que hizo la misma película de Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama? ¿Dunkerque? Sí, Dunkerque. Christopher Nolan, sí. Nolan, cuando trabajó con él en Batman, dijo: yo tengo que hacer un personaje para Tom Hardy específico en otra forma. Y por eso, cuando ustedes vean, ¿cómo se llama? ¿Dunkerque? Dunkerque, O Dunkirk. solamente Es que usa Le esta enfoca- tapa nasal de le los ocupan la aviadores máscara de la aviadora Segunda y le Guerra. enfocan solo sus ojos, y él dijo: este tipo se tiene que ganar un Oscar porque él solo con la mirada logra hacer todas las emociones. Sí, es uno de los actores fetiches de Nolan, junto con Cillian Murphy también, que lo usa como espantapájaro en Batman. A mí me gusta, yo creo que la elección fue un punto fuerte para hacer atractivo este Venom. En Inception también lo ocupa. Sí, pero hace un muy buen papel también dentro del grupo. Sí, tiene una buena gama actoral Tom Hardy. Sí, incluso la película de lucha... ¿Cuál? Es una de mafia, cuando interpreta gemelos. Cuando hace esta película de los luchadores, que son dos hermanos que tienen que pelear por un campeonato, también es muy buena. ¿Ya? Así que tiene una gran gama. Sí, él interpreta entonces a Eddie Brock y junto con el simbionte We Are Venom. Hoy aquí tenemos una dama que a todos les trae recuerdos de su época de teenager, Michelle Williams. De Dawson Creek. I don't wanna wait, na, na, na. Oye, Y todos Está llorando. cantando Pacey. Sí, el sí. carnet puede ir al menos. El carnet se me cayó. Sí, Es que era también buena. sale en- Yo la veía en el 9, pues, cacha cómo era de pobre, y lo grababa en VHS. Así era, pues. Eso eran dramones, perdón. Y Dawson o Pacey. Pacey, pues todo el rato. También Pacey tuvo un BMW con asientos estos que te calentaban el popín, y después fue pobre, pues, o sea, la hizo toda. Era un emprendedor. Michelle Williams también sale en Manchester by the Sea y Una semana con Mary. Era una actriz que estaba nominada al Oscar, entonces también era una buena actriz para el personaje, o para hacer el interés amoroso. ¿La de DiCaprio? Ah, la isla siniestra. La isla siniestra. Sí. Sí. Bueno, también actuó también con su antiguo marido, ¿era? Sí, en ese Heath Ledger momento? era el marido. ¿Ella es viuda de Heath Ledger o Sí, están su hija, separados? no, era viuda. Sí, Ah, era- ya, fue eran viuda. pareja. Nunca se alcanzaron a separar. También participó en Brock Mountain. Sí, en Brokeback Mountain. Sí. Ahí donde van a la montaña algunos amigos. Claro. Max, ¿tú vas a la montaña de repente? Mírame, Sergio? Mírame.
¿Tú crees que me muevo? Secreto a los pies de la montaña por Mars. Por ahí podría creer. Es más, si estoy viendo, se está colocando un gorro en este momento de vaquero. Después, los otros personajes, tenemos al actor Riz Ahmed de la serie de OA, como el Dr. Carlton Drake. Y también dicen que va a ser uno de los simbiontes. Tema todavía no muy confirmado, porque en realidad en los cómics el Dr. Carlton Drake dirige la Life Foundation, que es una organización criminal, y no toma un simbionte, pero parece que en la versión de la película sí lo hará, para aprovechar al actor también. Oye, entonces se supone que van a aparecer los distintos simbiontes acá. Van a aparecer los distintos simbiontes. De hecho, están dentro del cast. Por ejemplo, Michelle Lee, que viene de una serie de Mortal Kombat, la última serie en TV. Mortal Kombat. Sería Donna Diego y el simbionte más famoso, que es Scream. Ya esa la. Y también aparece Ray Scott como Patrick Mulligan. Toxic. Con lo cual nos da pie a que aparezca, o sea, el inicio, por ejemplo, de Toxina. O sea, nos deja bastante easter egg o huevito ahí para posible trilogía de Venom, donde tengan a Carnage, por ejemplo, en una segunda película. Sí, lo hicieron con Suke. O sea, son igual. Dicen que se centró bastante en que la película tiene que ser bien autoconcluyente, pero tiene que dejar algunos pelitos ahí que podrían agarrarse para secuela. De hecho, esa fue la condición de Ruben Fleischer, es que la historia cerrase. Como se dijo en Nación Geeky View, Tom Holland quiere, Tom Hardy quiere que la próxima película sea con más chocolate. Sí, va a haber uno más violento. ¿Cómo está la historia o la premisa inicial? Un servicio especial de limpieza logra rescatar restos de, al parecer, 2 simbiontes. No sé si ahí van a decir al tiro que, por ejemplo, rescatan a Venom y a Carnage. Vamos a ver cómo lo presentan. Que vienen del espacio y tras analizarlo van a llegar a mano ahí de la Life Foundation. Y el periodista Eddie Brock, tratando de buscar la verdad, será efectivamente expuesto a este simbionte. Oye, un servicio... Y ahí lo toma como huésped. Esa es como la historia, sin entrar en servicio de limpieza espacial. Ya. No, un caballero que está... Vamos. Sí, está... O hay un pega loco ahí en la ventana de la Claro, nave. No eran de eso de que... Tráete la espátula. Claro. Los caballeros grandes del metro que los tienen en el metro limpio, que están con espatulitas, no boten chicle al suelo. Sí, tengan cuidado. Son de la Life Foundation. Sale con limpia vidrio, me puta la wea. Sí, pues, esos son Venoms chiquititos. Están pegados al metro. Son Venoms. En las mesas de los colegios hay hartos Venoms. Hay hartos Venoms. Muchos. Es más, podemos verificar. Si aquí tenemos Venom en... No hay Venom en este lugar. Menos mal. Estamos libres de simbionte. No, yo soy muy malo. Y lo otro que tenemos como antecedentes para la película es que estará basado en 2 cómics súper importantes de Venom. Que Spider-Man. Terrible tonto. Protector Letal, Venom Protector Letal. Ya. Y Planeta de Simbionte. ¿Y por qué? Porque son los que nos muestran a un Venom antihéroe, un Venom preocupado por lo inocente y que quiere obtener el fin, pero tratar de proteger inocentes de por medio. Mitch. El antihéroe. Qué lindo. Qué bello. ¿Qué esperas tú de la película, Gaudi? Uy, buena pregunta. Espero que no decepcione tanto como Spider-Man de el señor Garfield. ¿Estoy bien? Sí. The Amazing Spider-Man. La segunda es muy mala. La segunda. La segunda es muy mala. Es muy mala. Con Electro. Espero que no decepcione como esa. Espero que sea una fusión entre la primera de Garfield y un poquito de las de Tom Holland. Porque Tom Holland es bien entretenida, pero no... ¿Pero no la encuentra muy liviana? Sí. Hay algunos que quieren, por ejemplo, en la franquicia de Spider-Man, volver más al formato Sam Raimi, más cercano al cómics, un poco más seria. No, sin perder la jovialidad de Spider-Man, pero no tan millennial. Pero si se dan cuenta en el tráiler, gran parte de lo que te llama la atención es la escena de acción, cuando aparece Venom echando la foca a distintas personas, pero aparece mucho humor. Y es un humor bastante negro. Pero no un humor simplón, porque si abusa mucho van a caer en la comparación con Deadpool, por ejemplo.
Ahí hay que tener cuidado en la línea, porque si no, efectivamente se va a transformar en una copia de Deadpool y lo van a comparar mucho y no tiene esa jovialidad, entonces probablemente no va a salir bien parado en la... Ojalá que sea una entretenida película de acción. Sí. Eso es lo que espero. ¿Usted, Max, tiene alguna esperanza adicional en esta película? Yo voy con cero expectativas, la verdad. O sea, de repente son lo mejor. Quiero ver a un Venom malo, pero como estamos viendo en el tráiler, no creo que Tom Hardy defraude. ¿No? Yo creo que es un buen actor. Y yo creo que ahí no se va a quedar corto. ¿Sabes? Sí, Sergio nos dice malo que por un tema de dirección, no por un tema de la actuación. Sí, bueno, Sergio nos dice que Tom Hardy es el amor de Nolan. Sí, Nolan está enamorado. Y Juan Logan León nos dice que piensa que Tom Hardy le queda muy bien el papel y espera ver más secuelas de la película. Oye, pero hay que tomar en cuenta, Venom realmente tampoco no lo va a actuar Tom Hardy. Venom de por sí es una entidad y ahí es donde está el miedo de todo. ¿Será el personaje tan bien hecho, tan parecido a Tom Hardy en la actuación? En el primer tráiler exploraban mucho más esta ambivalencia mental que tiene el simbionte con Eddie. Ahí tiene que estar la clave porque tienen que tener sus diferencias y ponerse de acuerdo para actuar en algunas cosas. Entonces ahí está como la clave si sabes llevarlo. Superhéroes con simbionte tienes varios y de distintos motivos. Spawn, que ya sabemos que es la copia o la idea que se llevó Todd McFarlane cuando no se pudo llevar a Venom, claro. Y llevó su propio héroe, que es un simbionte como demoníaco, mezcla con el protagonista de Spawn. Y también, por ejemplo, otro simbionte que a mí me gusta bastante, no tiene película todavía, pero es The Darkness, que es un simbionte que la oscuridad, que incluso aquí es súper cósmico porque es la oscuridad que estaba en el inicio de la creación del universo y que se mantuvo ahí oculta en una maldición en la familia Estacado. Y también es una especie de simbionte mucho más al servicio del portador, que es Jackie Estacado en este caso, y él invoca demonios y formas también con la sombra, pero estos tres personajes operan bastante similares en lo que son los simbiontes. Claro, The Darkness también te da la historia de que aparece junto con los nazis, a ver, la Segunda Guerra Mundial. Una entidad que la oscuridad se ha ido perpetuando como semilla de maldad en distintos puntos de la historia de la humanidad. Gran juego ese también. Sí, gran juego de Xbox, sí. Un gran The juego. Darkness. ¿Qué comedia importante para que los amigos se quieran preparar o empiecen a buscar ahí? Obviamente los de Spider-Man, donde aparece toda la historia de Venom, que son del año 1988, que es el The Amazing Spider-Man 299 y el 300, que nos narra toda la historia inicial de cómo Spider-Man se deshace del simbionte, cómo llega Eddie Brock y las primeras peleas que tienen porque solo lo quiere matar. Después el otro importante, el otro que nombré, El Origen Oscuro, que es del año del 2008, que ya ahonda más en la personalidad y en el crecimiento de un Eddie Brock chiquitito. Ya nos muestra todo el conflicto de su mamá, de cómo secuestra al gatito para quedar como un héroe, su currículum en la escuela de periodismo, donde también miente para entrar. Y después cuando ya Spider-Man lo hace que toda su carrera se vaya por el caño de la basura. Sí, no pertenecía al quinto quintil, tenía pase escolar. Y esta es una revisión de la historia más desde el lado de Eddie y de Venom. Spider-Man es como un adorno, o sea, aquí cambiamos un poco la paradoja, por eso es importante este cómic, en que está basado en Venom. Spider-Man es un personaje dentro de Venom, no como al revés o como se gestó inicialmente. Oye, ¿y los dos cómics que se basan en la película? Venom Protector Letal, es del año 93. ¿Tú lo ojeaste más o menos el resumen para que le cuentes? Empieza mostrando un Venom que busca atacar solo a malhechores, llegando a una pequeña tregua con Spider-Man luego que éste salvara a su ex esposa, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, totalmente, Venom decide enfocarse en defender a los inocentes en su particular estilo. Se une a un grupo de vagabundos de San Francisco que tiene una sociedad bajo la tierra. Son como todos los hombres topo de los Simpsons. Este es como una compañía de hombres topo. Como los que viven en Futurama.
Y aquí me perdí un poquito. Hay como un tesoro que están escondiendo. Sí, hay guardado oro y hay una organización que quiere obtener el oro que está bajo la tierra. Entonces los quiere atacar. Y ahí Venom entra a defender a los moradores. Sí, por lo tanto, esta fundación que trata de quitarle el oro, Venom logra también pelear con ellos, ayudados por los vagabundos. Se crean 5 soldados simbiontes. Sí, aquí es cuando le traen los simbiontes que conversábamos delante, que son como progenies de Venom. A los cuales Venom y Spider-Man tendrán que derrotar y muestran que el deseo de ayudar de Venom es real. Es como, yo te ayudo, tú me ayudas. Sí, luego tenemos en el año 95 el cómic Venom, Ansiedad de Separación, en que empiezan a buscar los hijos de Venom que no han muerto, empiezan a buscar a Venom o a Eddie Brock en cierta forma para que le enseñe a comunicarse, porque la comunicación con el simbionte no es tan fácil. Ahí descubren que se pueden llevar arrastrados por la furia o por los sentidos exacerbados que ocasiona el simbionte y no controlarlo. Entonces ven que Venom con Eddie Brock tienen un buen equilibrio en ese punto. Entonces lo buscan para que le enseñen. Para la Universidad Bovina de Simbionte. Más o menos. Ya. Así que la University of Simbiontes. Pague su matrícula, páguela ahora ya. Simón Bolívar Simbionte. ¿Está creciendo? Está creciendo. Así que ahí para eso lo buscan y empiezan los primeros conflictos en que Eddie Brock no sabe si todo lo que ha cometido o los errores son por Eddie Brock o por el simbionte. Entonces hay un quiebre que es aprovechado en Planeta de Simbionte porque al separarse enojados generan un grito cósmico que alerta a todos los simbiontes, incluido Carnage, que lo vuelven a despertar, que en la Tierra pasa algo. Y ahí tenemos que los simbiontes caen en la Tierra. Y estos simbiontes tienen objetivo dominar completamente la Tierra y dominar a todos sus huéspedes. Y ahí aparece en este cómic, la presencia de Spider-Man, el mismo Venom, que se tiene que volver a fusionar con Eddie Brock, llegar a una pausa, generar un nuevo nivel de simbiosis, de cercanía, de aceptación mutua. Y también tenemos a Araña Escarlata también. Ben Reilly, que está ahí, el clon de Spider-Man, aparece también en esta historia. Es bastante importante porque tanto el protector local que les comentaba Gaudi, como este planeta de simbionte, con todos los hijos de los simbiontes, tienen elementos que van a aparecer en la película según lo que nos comentó los productores. Así que eso. Creo que quedan con eso bastante mejor preparados para enfrentar a para ir a ver esa gran película. Estoy listo ya, con esto ya me voy, me siento al cine, tranquilo. Sí, completamente tranquilo. Sí. Ya sabe quién es Eddie Brock, que hay otros Venom, pero lo importante acá es Eddie Brock. Por supuesto. Y que claramente si le va bien van a haber más películas. Sí, y que que ha matado, este Venom de Eddie Brock ha matado, pero en algunos casos accidentalmente, otro con rufianes, porque el fin que considera de proteger al inocente es lo más importante, que eso es es el Venom que nos van a mostrar ahora. Van a ver cómo nos muestran la relación con los otros simbiontes, y lo importante con Spider-Man, y si es que hay algo ahí con el MCU. Vamos a ver ahí si los guionistas empiezan a hacer la máquina de dinero andar y nos tiran más películas. Sí, Felipe Tapia Yáñez, nuestro gran auditor acá de Monje Fanático, nos dice que hace poco Marvel sacó Amazing Spider-Man anual número 1 del 2018, donde complementa un poco más la historia, porque yo les comentaba que en los primeros de Spider-Man tenemos la historia de Peter Parker, cómo conoce al simbionte. En Dark Origin tenemos la historia de Eddie Brock y cómo se asimila al simbionte. Pero aquí nos dice Felipe Tapia que en este cómic es toda la historia desde el punto de vista del simbionte mismo, y con eso ya terminamos las 3 puntos de vista de la misma historia. Sí. Me parece bien interesante como tipo Nolan, así que también pueden revisarla el origen. Sí, pues es como Nolan. A partir de la mente del simbionte, y que también nos puede a lo mejor ahondar un poco más en por qué Venom es considerado un renegado dentro de su raza. Buena idea para algún productor el hacer todas estas películas de superhéroes desde el punto de vista del malo o el antihéroe. Sí, vamos a ver qué nos presentan las otras casas editoriales. Hay que recordar un documental el intento del Joker, por ejemplo, puede ser claro, un documental de Thanos. Desde el punto de vista de Thanos. Sí, ¿por qué quiero matarlo? Y da las razones.
entrevistas con Thanos. Sería bueno. Thanos, Conversando con Thanos. Conversando con Thanos. Sí. Thanos, el titán loco. No me quiero ir. Los domingos cocinando con Thanos. ¿Viste? No, es un muy buen programa. En la semana, buenos días, Thanos. Sí. Recorriendo Chile con Thanos. Lugares que hablan con Thanos. Lugares que destruyen. Lugares que hablaban. Lugares que hablaban, ahora no hay nadie. Así que esperamos haberlo dejado bien claros con Venom. Así que nada, los invitamos a seguir escuchando los programas de Monjes Fanáticos. Nosotros seguimos todos los domingos, así que van a estar pendientes. ¿Qué va a Y pasar ahí? como siempre, seguimos en la página, en el fanpage de Facebook por transmisión, cuando tengamos más vías de transmisión también. Y recuerden que también todos los capítulos son subidos a Spreaker, iVoox y YouTube también, con este lindo videito. Y disponible también en Spotify. Nos pueden buscar como Monjes Fanáticas Podcast. Así que eso para todos los amigos. Haremos un comunicado como corresponde de nuestra bonita y grata experiencia en Hobby FM, que por el minuto se llega hasta nuestra transmisión por esa vía, llega hasta hoy día. Así que ahí en la página de los Monjes Fanáticos dejaremos un comunicadito, pero los invitamos a seguir conversando, a seguir viendo el programa. Ya están todas las páginas y en www.monjesfanáticos.com, y con el resto de nuestros programas amigos que estamos trabajando los domingos seguiremos presentándoles cosas interesantes en sus páginas de Nación Geeky View, que también la pueden encontrar en Facebook, y naciongeekyview.cl, y en el Facebook de Descubriendo la Historia de Sergio Hernández. Exactamente. Así que un gran abrazo, amigos. Palabras finales, Gaudi. Vayan al cine, aprovechen. Este domingo creo que fue el día del cine. Hoy día, sí. Hoy día fue el día del cine. 30 de septiembre. Y un buen panorama para poder ir con la familia. Venom es para qué edad? Mayores 13. de 13. Sí. O La sea, suavizaron un poquitito. Mira, yo creo que acá va a ser para todo. Sí. Mira Porque tú. cabro chico con su acompañante adulto está al otro lado. Muy bien. Así que esperamos No también. debería salir nada tan terrible, así que vaya nomás. Unos Ya, cuantos desmembrados, cabezas menos. Sí, Lo- que Venom lo te normal. diga te voy a comer el intestino, no Sí. da lo mismo. O te voy a devorar y manjar. Claro. Es En con la fines tele son pedagógicos. cosas peores. Es con fines como el hacedor de hambre. Una cosa así. Sí. Sí, comía. Sí, un canapé nomás. Un canapé de humano, pero. Así que saludo. Aprovecho también de mandar mis saludos a Andrea y a Lilu. Sí, yo le mando un besito a Daniela y será hasta un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Saludos de Lagún. Nos vimos. Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!